trabajadores que les dicen que van a cobrar el 100%, otros que van a cobrar el 100% más las productividades, y estos son los que van a votar en el referéndum que hoy se está realizando, si el resto va a cobrar o no va a cobrar su 100% y cuándo. Eso enfrenta unos contra otros. Cuando le llamamos a la puerta y no nos recibe, no creemos que tengamos el mismo trato que otros sindicatos que los recibe y les dan ese pacto de caballeros lo que ellos han acordado y han visto. Yo, desde luego, una vez que no nos reciben, no nos abren la puerta, no hacen caso a las sentencias, pues es una situación relativamente triste. Yo creo que la alcaldesa tiene que tomar cartas en este asunto, no tenía que haber llegado nunca a ese referéndum, que además es innecesario, puesto que tiene la mayoría. Es decir, si hubo una reunión en la que hubo mayoría por la parte política y hubo mayoría por la parte sindical, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué se nos dijo a los sindicatos que teníamos que votar a favor o en contra y teniendo la mayoría, ahora dicen, Comisiones ha dicho que va a hacer un referéndum, supongo para refrendar su postura? No se atreve, siendo un sindicato mayoritario, igual que los demás dijimos sí o no, no se atreve. Han repartido el dinero que el esfuerzo de los demás sindicatos hemos hecho en la mesa. Cuando hace 4 meses nos dicen no hay dinero ninguno, faltan 4 millones, que yo estoy empeñado en decir que es asustar un poco a la ciudadanía de Albacete, que quería el equipo de gobierno. Decir que el ayuntamiento estaba en crisis, que le faltaban millones de euros. Pues por suerte no es así, pero yo creo que se ha gestionado mal. Es decir, nos da el susto a los ciudadanos que nos faltan 4 millones, luego resulta que faltan 300.000 euros y no es capaz la alcaldesa de abrirnos la puerta, sentarnos en una mesa y decir, bueno, si hace falta de las productividades, aplazamos, quitamos, lo vemos de otra manera. Y yo eso sí que es una queja, de que nos han enfrentado unos contra otros, incluidos los sindicatos. Hablas de pacto entre caballeros, entre comisiones obreras y el ayuntamiento. ¿Desde el resto de sindicatos tenéis conocimiento del contenido del acuerdo al que pueden haber llegado? Yo lo del pacto lo dejaría, lo de caballeros no lo termino de... Sí, debe de haber un pacto, pero no sé hasta qué punto de caballeros y no sé hasta qué punto claro, transparente. En las elecciones salimos todos y hay 6 sindicatos en juego en el ayuntamiento y yo creo que en mayoría, el que aquí haya en esta mesa y allí, en oposición a nuestro ayuntamiento, un sindicato de clase como es UGT, y me he puesto el primero, un sindicato profesional como es el de la policía, o un sindicato también mayoritario en España como es el CSIC, que ahora no está aquí presente, y un sindicato independiente como es el del compañero Jesús, algo quiere decir. Es decir, no es una postura de una cabezonería, ni una línea política, ni nada, es la línea general de los sindicatos los que estamos en contra de esa postura. Esencialmente con un poquitín más de diálogo, y yo creo que Carmen Oliver ha demostrado tener diálogo en muchísimas ocasiones. Yo creo que ahora es cuando está faltando a él. Jesús, no sé cómo valoras tú las declaraciones que hemos visto de Teresa Losa, de la concejala de Personal y Recursos Humanos. No sé si las palabras que hemos escuchado se corresponden a lo que realmente está pasando en el ayuntamiento. Es indudable que no. La verdad es que cuando Teresa Losa apareció como concejala de Recursos Humanos en este ayuntamiento, yo personalmente tenía muy buenas expectativas. Creía que era una persona inteligente, trabajadora, capaz de sacar adelante lo que ningún otro concejal había conseguido hasta ahora, porque eso era una realidad. Pero la verdad es que me siento tremendamente decepcionado. Me siento decepcionado y se siente decepcionado prácticamente todo el ayuntamiento. Todos los trabajadores se encuentran decepcionados ante el proceder de la concejala Teresa Losa. Es indudable que falta la verdad en muchas ocasiones. Estoy seguro de que no comparte muchas de las decisiones que tiene que tomar. Estoy seguro además, porque ya sería algo escandaloso si no. Pero la situación a la que se ha llegado es totalmente ridícula. Ellos han hecho un ridículo espantoso. Han planteado un presupuesto en el que tenían un déficit en el capítulo 1 de 4 millones de euros. Y desde noviembre a esta fecha, bueno, con 300.000 euros vamos, como que nos apañamos. Esto es algo así como si hubiéramos estado en Los Invasores regateando por una lechuga. Y hemos llegado a que con 300.000 euros se apañan. Eso parece increíble, parece ridículo ya. Yo creo que ya el personal municipal ya no está por la labor del dinero o no el dinero, sino de un tratamiento digno. Porque esta gente parece que es que no se da cuenta de que el motor del ayuntamiento es el empleado público. Sin él no harían absolutamente nada. Sin embargo, te puedo garantizar que sin políticos el ayuntamiento seguiría funcionando igual, ¿eh? Tenlo por seguro.
Pero es indudable que este es un país democrático y democráticamente el pueblo ha elegido a sus gobernantes y son ellos los que están defraudando a la ciudadanía. A nosotros, desde luego, que nos han defraudado, claramente. No sé si te voy a poner en un compromiso, pero ya he dicho al principio que habíamos invitado a algún representante del ayuntamiento, algún representante del Grupo Socialista para que planteara esta noche su postura. ¿Por qué crees que no han querido venir, que no han querido sentarse en esa mesa a hablar directamente el tema con vosotros? Porque la verdad les da miedo, así de simple. Y como nosotros les vamos a hablar claro y les vamos a decir la verdad, pues tienen miedo de enfrentarse a nosotros. Así de sencillo. José Luis, desde el Partido Popular nos comentabas antes que ya habíais presentado una denuncia, una sentencia que se conocía hace poco en contra de este pago de productividades, en contra del ayuntamiento. ¿Cómo estáis ahora el Partido Popular viendo que siguen adelante con el pago de estas productividades y que no podéis hacer nada por el resto de funcionarios que se están viendo perjudicados? Vamos a ver, lo que creemos es que están haciendo una demagogia impresionante. Porque si ellos están diciendo que no tienen dinero, o sea, que faltan 300.000 euros para poder pagar el compromiso que adquirieron a la hora de aprobar el acuerdo marco, y luego resulta que, por ejemplo, ya tiene una sentencia que le está diciendo que están esos 300.000 euros ahí porque son ilegales lo que han dado, con eso se acaba la historia. Pero es que es más. Es que es un tema un poco complicado todo el tema este del personal y tal. Entonces yo creo que con el fin de clarificar a la audiencia, por un lado está el acuerdo marco y el convenio colectivo, que es lo que se negocia con los sindicatos y donde el ayuntamiento dice, bueno, pues vamos a pagar, este va a ser vuestro sueldo, esto van a ser vuestros complementos, estas van a ser vuestras vacaciones y tal. Y eso está aprobado. Ese acuerdo marco se aprobó hace, pues a finales del 2008. O sea, hace apenas 13, 14 meses. Y ya en ese acuerdo marco, que nosotros votamos en contra, porque consideramos que había ciertas irregularidades, pues ¿qué pasó? Pues consideramos que el ayuntamiento se pasó de frenada a la hora de dar derechos económicos a los trabajadores. Después, apenas un año después, ya en noviembre del 2009, es cuando ellos ya ven pues la que hay montada en España, con el tema de la crisis, con el tema de los pocos ingresos que se van a recaudar, y entonces ellos plantean a los sindicatos, les dicen que nos han recortado el pienso desde el gobierno central y desde la Junta, así como los ingresos municipales, y entonces tenemos que recortar aquí 4 millones de euros. Y entonces a los trabajadores, de todo lo que hemos aprobado de subida para el año 2010, cero patatero. Eso así. Además, con una contundencia que yo dije, bueno, lo van a cumplir, es todo así. Bueno, pues entonces resulta que ya eso fue en noviembre, diciembre se sigue negociando, llega enero y luego ya, ¿qué ocurre? Pues que entonces ya empiezan a hablar un poquito más a dar un poquito más de cuello. Ahí dicen, bueno, vamos a subir el 0,3%, que es lo que dice la ley de presupuestos, pero ya no más. O sea, ya suben un poquito más. Y entonces, no sé por qué, de la noche a la mañana, los sindicatos se ponen a estudiar las distintas propuestas y de momento cambian. Y ya lo que hacen, sobre todo a instancia de comisiones obreras, que es la que dice que se puede pagar y que se pague, y a raíz de eso el cambio del equipo de gobierno es total. Ya hacen una propuesta en la cual proponen pagar, vamos, de 4 millones, pagan pues 3.700.000 euros. Y quedan que pagar 290.000 euros, los cuales proponen aplazar los pagos, incluso hasta el año 2012, a determinados colectivos, como son policía, bomberos y algunos trabajadores que trabajan pues en músicos que trabajan en complementos específicos de ellos, ¿no? Entonces lo que dicen es pagarles no todo, sino un tercio, tal, o sea, van aplazando. ¿Qué generan con eso? Pues una discriminación. O sea, consiguen enfrentar unos trabajadores con otros. Y entonces, ¿qué es lo que se sometía a referéndum hoy? Pues el que toda la plantilla, los 1.200 trabajadores, voten si están de acuerdo. O sea, bueno, es que quiero aclarar, la alternativa es, o estáis de acuerdo con esto, de que os pagamos a 2/3 la totalidad y al otro tercio restante le aplazamos un poquito la subida, o estáis de acuerdo con eso, o si no, solo subimos a todos el 0,3%. Lo cual es un auténtico chantaje y además es ilegal. Y entonces, claro, si tú a 2/3 de todos los trabajadores le dicen que se están de acuerdo en que al otro tercio restante le aplaces su subida y no le afectas a ellos, pues dirán, yo encantado de la vida. Por eso consideramos que esto es totalmente ilegítimo. Pero es que además es ilegal, porque si el argumento que ellos utilizan, ellos se amparan en un artículo que hay en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público que dice que cuando por causa grave de interés público no se pueda pagar, el ayuntamiento pues deja de hacer frente a sus obligaciones. Pero vamos a ver, ¿qué es causa grave de interés público? Si tú no puedes pagar 4 millones,
pues dices, bueno, pues es que hay una causa grave. Pero si luego resulta que sí que puedes pagar 3.700.000, ¿dónde está esa causa grave? Me refiero a que el chantaje está ahí. O sea, si tú le dices a la gente, o solo os subimos el 0,3% o os pagamos casi el 95%. Tú mismo estás diciendo que estás faltando a la verdad cuando dices que hay una causa grave que te impide pagar esa cantidad. Por eso consideramos que es un chantaje. Y lo único que están consiguiendo con eso es enfrentar a los trabajadores. Es que ahora mismo están ellos unos contra otros, aquí por colectivos. O sea, a mí me ha tocado, a ti no te ha tocado. Y esto es que es distinto de las productividades. Las productividades, es que la sentencia ha venido ahora también. Pero es que eso va al margen de esto. No sé si me explico, es que es un tema un poco complicado, pero esa es la realidad. Entonces, lo que se ha conseguido es, pues aquí tener a todos los sindicatos enfrentados. Y lógicamente eso, pues, lamentablemente, espero que no, por la profesionalidad de los trabajadores, pues no va a repercutir en el servicio público. Pero ahora mismo, el malestar que hay dentro del equipo humano del ayuntamiento, vamos, saltan chispas. Y no hay nada más que ver la intranet o ver los mensajes que se lanzan entre ellos, ¿no? Vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta continuaremos hablando de este tema del pago de algunas pagas extras en el Ayuntamiento de Albacete. Enseguida volvemos. De lunes a domingo con el diario El Pueblo de Albacete tendrás toda la información deportiva, nacional e internacional, científica y tecnológica, cultural, del campo, del mundo del motor y los mejores reportajes de nuestros pueblos. Los viernes con El Pueblo de Albacete, suplemento de Agromundo. El Pueblo, más información más cerca. Ya estamos de vuelta a la publicidad. Hablábamos antes con José Luis Herraye, el concejal del Partido Popular, y nos hablabas de ese malestar que se está generando entre los distintos funcionarios del ayuntamiento. Tú estás allí todos los días en el ayuntamiento, trabajas allí. ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Se ve tensión entre los propios trabajadores? Hombre, por supuesto que se ve tensión. Entonces, yo mismo, por ejemplo, yo he tenido entrevista con algunos de los funcionarios a los cuales la productividad les ha sido declarada nula. Entonces, pues yo les he dicho, primero, que se habían leído la sentencia, y segundo, que lamentaba, pues eso, las expectativas que se podían haber generado. Yo he sido sincero desde el principio. O sea, mi postura y la postura de mi partido ha sido desde el principio la misma. Si se ha dado lugar por parte del equipo de gobierno a crear esas expectativas, pues yo lo siento por ello. Lo que les he dicho es que igual que habían acudido a verme a mí, pues que acudiesen a ver al que yo considero verdadero responsable del equipo de gobierno socialista por haberlo permitido. Entonces, también creo que es importante señalar las cantidades de las que estamos hablando. Hay algunos funcionarios en concreto que se van a llevar, entre otras productividades que también están, como puede ser la del plan ZP o la del plan de barrios, 24.000 euros, aparte de su sueldo y aparte de todos los complementos que ella percibe. Entonces, nosotros lo que hemos defendido siempre es que, por ejemplo, el plan ZP, ¿cuál es el objetivo de ese plan? Crear trabajo en la calle. Si tú resulta que para hacer esos proyectos lo que haces es darle, por ejemplo, el plan ZP, que eran 29 millones de euros, el 1% para productividades, de los cuales ya estamos hablando de 290.000 euros, casi 50 millones de pesetas, de los cuales el 70% van para los que hacen los proyectos, que se va a reducir entre 5 o 6 trabajadores, precisamente lo mismo que cobran estos 100.000 euros. Entonces, si ellos hacen todo el trabajo ese, que sacas a la calle. Es que estás hasta en contra de lo que dice ese propio plan, que es crear riqueza en el exterior. Entonces, vamos, entendemos que el ayuntamiento pues debe tener su funcionario, su personal laboral, pero vamos, reparte un poco la caridad con la gente que está en la calle. Y si es que hay funcionarios que son auténticas máquinas trabajando y que consideran que el sueldo que tienen es escaso, lo que deben de hacer es pedir una excedencia, se van a un despacho privado, a un estudio privado de arquitectura o de ingeniería, y hay que en igualdad de condiciones con el resto de profesionales de Albacete, pues que compitan.
pero que no te recibos, que sea funcionario y encima que te gratifiquen pues por hacer todos los proyectos que hagas. Y uno de los argumentos que utilizaba el Partido Socialista cuando nosotros le recriminábamos esa forma de actuar era que es que esos proyectos, si los sacas a la calle, valen mucho más. Pero es que por esa regla de 3, ¿para qué tienes entonces funcionarios en nómina? Vamos, es como si los policías locales dijesen a nosotros que se nos paguen las horas como si fuésemos seguridad privada. Pues no, o fuésemos guardaespaldas. Es que precisamente por eso son funcionarios. Tienen una estabilidad y una garantía de continuidad en el trabajo. Pero no trates luego de cobrar como se cobrarían esos proyectos o esos trabajos en el mercado libre. Entonces eso es lo que siempre hemos denunciado y por lo que hemos puesto esas denuncias, esas demandas y seguiremos haciéndolo. Juan Pedro, este pago de las productividades son irregulares, no lo digo yo, lo dice un juez a través de una sentencia que ya se ha hecho pública. Desde los distintos sindicatos, ¿qué postura, qué soluciones habéis propuesto encima de la mesa al equipo de gobierno? Bueno, vamos a ver, yo tengo que decir una cosa primero, porque aquí el que nos esté viendo desde su casa, pues con la que está cayendo bien desde la calle, pues dirá, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué esto hay? ¿Qué protestas hay? ¿Qué es lo que no? Porque a lo mejor alguien no se lo cree. Yo, como antes alguien ha apuntado también, José Luis, yo creo que tampoco es un problema nuestro, al menos de nuestro colectivo. En otros sí, porque hay otros colectivos afectados que son casi minoristas, no en nuestro caso. Es un problema más de dignidad que de dinero económico para nosotros en un momento determinado. Creo que tenemos un buen convenio que entre todos negociamos, tenemos unas condiciones laborales importantes que hacen trabajar al ayuntamiento como está trabajando respecto de cara a los ciudadanos y por lo tanto creo que eso es normal de reconocer, pero lo que hemos hecho hasta el momento es que a la respuesta del ayuntamiento de que existe un problema económico de ingresos, yo soy consciente de que es evidente que puede ser así, no lo dudo, de que cuando hablan de que hay 9 millones menos de ingresos, pues yo no lo pongo en duda que sea así. Evidentemente creo que está pasando a todos los ayuntamientos. A día de hoy han sido palabras. En los papeles nunca nos lo han demostrado. Nos han traído día tras día cuentas que unas con otras no se relacionaban para nada y por lo tanto creemos que nos estaban ocultando cierta información y por lo tanto no le damos ese tipo de validez íbamos negociando, faltan 4 millones, realmente no nos dijeron nunca el gasto total de incremento que suponía el acuerdo marco. Dime el gasto que existe, esos de 4 millones que hablan un día, al día siguiente se convierte en 1.900.000. Es decir, y así vamos un poco sobre la situación hasta llegar a lo que dicen finalmente, que faltan 298.000 euros, que no se podrán pagar si no sobra dinero de las productividades hasta el 2011 o 2012. Nosotros entonces le planteamos, entre todos los sindicatos, y además se le presenta una propuesta bien clara y evidente, de que dentro del diálogo social, donde tenían que estar todos, pues con la condición del dinero que ellos ponían, aunque no era creíble, o no lo habían demostrado, era más una cuestión de fe en algo que no ves, créete lo que te estoy diciendo, bueno, pues yo doy por hecho que me lo creo lo que te estoy diciendo, aunque no me lo has demostrado, y nosotros se le dijo, no, mire usted, primero aborde ya en el mes de marzo la totalidad de todos los incrementos acordados en el acuerdo marco, segundo, lo que hemos hablado antes, gratificaciones, y después productividades, y además nos podemos sentar si queremos para estudiar si hay una deuda contraída con algún trabajador que todavía con ese dinero, pues que se aborde en el último trimestre, A esta respuesta se le sumó al día siguiente una solicitud de convocatoria de mesa general donde todos podíamos ver esas propuestas que se habían hecho, si eran viables o no eran viables. A día de hoy no hay contestación alguna a esta convocatoria y a estas propuestas que se hicieron desde todos los sindicatos. Pero viendo que eso era así y además viendo también que algún otro sindicato pues hacía siempre fácil pues el hacer su demagogia de típica, ¿no? Es que aquí hay unos trabajadores que han tenido más incrementos que otros, es que unos van a descansar más que otros, más que los maestros, con mis respetos evidentemente para los profesionales de la educación. Pues mire usted, lo que hay en el acuerdo marco, no sé si es mucho o es poco, pero es lo que todos hemos acordado. Igual que el sindicato que lo critica ahora. Si uno descansa mucho o descansa poco, yo creo que todos los funcionarios del ayuntamiento hacen las mismas horas laborales, unos y otros. Y si unos tienen su jornada laboral de una forma o de otra distribuida, es lo que todos acordamos en una mesa de negociación, incluido comisiones obreras. Entonces a mí no me vale ese tipo de crítica. Y si resulta que ahora nos viene a decir que unos han cobrado antes esos incrementos unos que otros, eso es lo que acordamos en el acuerdo marco, todos en conjunto y en consenso. Pero no solo contento con eso, nosotros como sindicato de policía, evidentemente creo que es patente desde hace ya mucho tiempo, lo venimos denunciando, que existe un déficit de plantilla muy importante, que la plantilla orgánica desde el año 2007 que se tenía prevista a día de hoy ni siquiera está cubierta ni tiene previsión alguna, que este año han dejado pasar la oportunidad de cubrir esas plazas y han engañado a los aspirantes, que los han dejado pasar un año y con ese dinero es una parte del dinero que van a incluir ahora para pagar las nóminas, ¿no?
¿Eso qué es lo que genera? Lo que genera en un momento determinado es la necesidad de cubrir servicios, que cada vez hacen más tipo de servicio, que si fiestas, que es la vuelta ciclista que traigo ahora, la media maratón, generan cada vez más servicios que se tienen que atender con la plantilla que tienen, pues con servicios extraordinarios. Y son una gratificación.